Viernes 8 de enero de 2020. Estimados amigos, varios hechos han remecido a la sociedad chilena en estos días, dos de ellos de extrema gravedad, teniendo como resultado el asesinato de 2 personas a manos de narcoterroristas, mientras otro nos confirma el nivel de ordinariez que reina en la Cámara de Diputados. Comenzando por este último, la publicación de fotografías de grotesco contenido sexual se suma a las acusaciones de violación reiterada pronunciadas públicamente en contra de un personaje que ha humillado la condición de honorable diputado, emporcándola con su falta de respeto y sus ridículas actuaciones. Pero la escandalosa exposición pública a que lo ha llevado esta chocante denuncia ha servido para que tomemos conciencia de lo que hemos hecho como ciudadanos al permitir a este adefesio intelectual alcanzar nada menos que la presidencia de la Comisión Cultura de la Cámara Baja, cargo al que renunció, según él, para dedicarse a la defensa de las acusaciones recibidas, la que será financiada, desde luego, con su generoso salario de 9 millones de pesos, más sus asignaciones por otros 11 milloncitos adicionales. De eso se trata precisamente el problema fundamental que afecta a la vida nacional, de haber permitido nuestra sociedad que esta clase de personajes llegue a legislar sobre nuestras vidas, otorgándole poder a un burro que, además de ignorante y grosero, tiene este tipo de conductas promiscuas y delictuales. No cabe más que recordar el viejo adagio que señala que la culpa no es del chancho, sino de quien le da el afrecho, apelando a la vergüenza ajena de quienes votaron por este tipo de pajarracos para que dejen de hacerlo en la próxima elección. Pero son los otros 2 casos en que, por desgracia, hay 2 familias sufriendo la injusta pérdida de sus seres queridos los que deben concitar nuestra indignación y rabia, no solo hacia sus asesinos, sino hacia los verdaderos culpables de que ello haya ocurrido. En las cercanías de Victoria, camino a Selva Oscura, un valeroso agricultor que llevaba años resistiendo las amenazas de los narcoterroristas fue abatido mortalmente por un tiro disparado desde un grupo de delincuentes que iniciaban la ocupación de su predio. Un vil asesinato que generará nuevas e inútiles declaraciones de parte de las autoridades, quienes con su inactividad han avalado y promovido el desarrollo de una fuerza paralela a la del Estado hasta constituir una amenaza real en contra de la vida de los ciudadanos locales. Una justa rabia inunda los corazones de los agricultores y pequeños y medianos empresarios de la zona ante el abandono cobarde de autoridades inoperantes que porfían en empujar a la población local a tomar justicia por propia mano, cuya resignación pasiva ante el grave peligro que los aqueja se hace cada vez más difícil de sostener. Una operación antidrogas, originada sin duda en la presión proveniente de las redes sociales, ya que la prensa juega el mismo papel que el gobierno, reunió en la zona de Victoria Coyipulli a la mayor concentración de oficiales de la PDI que se tenga recuerdo. La misión de esta gran fuerza de tarea de 800 policías sería allanar por sorpresa algunas comunidades mapuches, en cumplimiento a una orden de investigar emitida por una fiscalía en busca de drogas y armas. Naturalmente, llama la atención este cambio de actitud del Ministerio Público, el cual estaría indicando que el manto de complicidad con la actividad del narcotráfico local habría sufrido al menos una rasgadura, impidiendo intervenir al gobierno y a la clase política para evitar la operación. Pero aún así, ello no impidió la grave y desleal interveniencia denunciada por integrantes de la propia PDI, quienes acusan a su jefe de zona de haber retirado las armas de apoyo letal antes del operativo, limitando su poder de fuego a escopetas con perdigones de goma y a sus pistolas de protección individual. Atribuido con justicia a instrucciones recibidas desde el gobierno central y a la presencia de personal de derechos humanos, dicha restricción apuntaría a evitar que hubiese víctimas entre los civiles, sin importar lo que estos hicieran a los policías. Por más que Piñera y su corte intenten ocultar la traición que ha costado la vida a un oficial de la PDI y expuesto a otros a sufrir graves heridas, las imágenes hablan por sí solas, mostrando la magnitud de un ataque llevado a cabo con armas de grueso calibre que no pueden seguir siendo atribuidas a la delincuencia común, sino a fuerzas paramilitares. Una institución que, en medio de la patética debilidad impuesta a los encargados del orden público, ha dado muestras de ser capaz de hacerse respetar, empleando decididamente sus armas, como hemos visto en reiteradas ocasiones, se ve expuesta a sufrir la mayor humillación de su historia a manos de criminales amparados por las políticas gallina de quienes por desgracia nos gobiernan. La mejor prueba de ello es que solo se conoce de bajas fatales o heridos en las fuerzas propias y ninguna entre los atacantes.
salvo algunas imágenes en que se ve el efecto leve de los perdigones de goma sobre 2 de ellos. Respecto de lo ocurrido, es posible extraer algunas conclusiones preliminares, entre las cuales podemos señalar el hecho de que, pese a tratarse del primer intento serio para contener la expansión de una narcoguerrilla que hasta ahora había actuado en completa impunidad, la máxima de pastelero a tus pasteles cobra vigencia, al pretender enfrentar a fuerzas paramilitares organizadas y equipadas con medios policiales y no con los instrumentos que el Estado dispone para ello. Si este operativo se hubiese llevado a efecto en la zona de Tirúa, donde la organización paramilitar ha demostrado la mayor fuerza, el resultado habría sido mucho peor, seguramente con una larga lista de víctimas de la narcoguerrilla. El asesinato del agricultor y el inspector de la PDI representan una nueva cuenta por pagar para Sebastián Piñera y su gobierno, el cual, como de costumbre, envió a la zona a un subsecretario en una visita tan inútil como la designación de los famosos coordinadores de cuya existencia poco o nada se sabe. La interferencia del gobierno para impedir el empleo defensivo de armas letales por la PDI estaría configurando una grave traición hacia las fuerzas de orden y seguridad del Estado, quienes estarían sirviendo de carne de cañón para encubrir la incapacidad de las autoridades para gobernar. Ante ello, las miradas se vuelcan hacia el corajudo director de la Policía Civil, de quien se espera una reacción acorde a sus declaraciones previas en las que ha manifestado reiteradamente que quien emplee las armas en contra de su gente recibirá castigo letal, algo que en este caso evidentemente no ha ocurrido. Poco podemos esperar del gobierno, y menos de la clase política, lamentando ver que las presunciones establecidas en comentarios anteriores van siendo confirmadas en cuanto al poder que estaría ejerciendo el narcotráfico sobre la vida nacional. Ni hablar de las sospechas que ha desatado al respecto un artículo publicado por un reconocido analista internacional que describe con profusión de detalles una serie de cuentas en paraísos fiscales por millones de dólares y de euros, abiertas y operadas por personajes tales como la familia de Bachelet, su socio en la invasión de haitianos, el maloliente soldado de Maduro y nada menos que uno de los aspirantes a la presidencia de la República de Renovación Nacional. Una extraña mezcla de enormes fortunas de dudosos orígenes que, de ser comprobadas, debieran dejar fuera de carrera al menos a 2 de los precandidatos a la primera magistratura nacional, metiendo en la cárcel a quien corresponda. Eso, claro, si es que la derecha tiene la dignidad para hacerlo, recordando lo que le hicieron con Goldborn, quien sí tenía cómo justificar el origen de su plata, pese a lo cual fue lanzado al foso de los leones por el solo hecho de mantenerla fuera del país. Soy Patricio Quilot.